¿Para qué vino Jesús? Buenos días, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 6 de diciembre y comenzamos una serie de devocionales preparándonos para la Navidad. Y por eso pregunté, ¿para qué vino Jesús? Pero primero tomemos un tiempo para orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos una vez más a ti. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos escuchar tu palabra y meditar en ella. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y tú nos ayudes en este día. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Estamos a 19 días de celebrar la Navidad. Y esta será nuestra segunda Navidad en pandemia. Pero eso no ha quitado que esta celebración vaya tomando un rumbo completamente diferente a la motivación con la que inició. El centro de esta fiesta, para muchos, son la familia y los regalos. Como decía ayer nuestro hermano Miguel Ayala en la prédica, la Navidad es la única celebración cristiana que la hacen muchas personas que no son cristianas. Puede que se tengan nobles razones, puede ser un lindo tiempo para compartir con la familia, pero año tras año su verdadero significado ha sido transformado y muchas otras cosas toman más importancia que el verdadero centro de la Navidad. Vemos propagandas en la televisión, en la calle, en las tiendas, en supermercados. También vemos pequeños puestos callejeros que están vendiendo cosas de Navidad. Visitamos grandes ferias. Todos los comercios se han vestido de Navidad. Nuestras plazas están con luces, nuestras calles nos muestran que viene una gran celebración. Tal vez muchos ya nos hemos preocupado hace varias semanas o ya lo estamos haciendo para establecer un menú, para poder reservar tal vez un pavo y no pagar precios altos por no haber previsto esto. Quizás otros ya tenemos un menú establecido desde el tiempo de nuestra abuelita y todos los años hacemos lo mismo. Unos queremos reunirnos para pasar con una numerosa familia o tal vez queremos algo más íntimo. Es un tiempo de mucha planificación, de mucha preocupación. Ya no estamos tan asustados con la pandemia, entonces estamos tratando de retomar nuestra vida tomando en cuenta algunas precauciones. Pero, ¿tenemos realmente presente qué es lo que recordamos y celebramos? Pienso que en la mayor parte de los casos hemos sido absorbidos por ese espíritu navideño que nos ha vendido el mundo y que hemos olvidado el verdadero significado de la Navidad. Desde joven he visto que muchos cristianos han tratado de ir en contra de la corriente, dejando de lado esta celebración, tomando el consejo que ha venido de una tendencia que podríamos decir que es radical, pero solo en apariencia. Me acuerdo que leí un libro de un autor cristiano que condenaba la Navidad como una fiesta pagana. Hace unos años, después de buscar en internet, encontré artículos en el que el mismo autor estaba lamentando todo lo que había ocasionado en muchas familias con su radicalidad extrema y escribió un libro de cómo establecer ciertas tradiciones familiares en torno a la Navidad. Y tal vez algunos nos preguntamos si como hijos de Dios, como parte de la familia de Dios, deberíamos celebrar o no la Navidad. Deberíamos entender entonces de una forma muy clara para qué vino Jesús. Si entendemos claramente para qué vino Jesús, la Navidad será una verdadera celebración, donde como personas agradecidas y obedientes, comuniquemos las buenas nuevas de salvación a personas que no conocen a Cristo. Será una celebración grande, una celebración verdadera, porque entenderemos a través del nacimiento de Jesús que se ha marcado el inicio de nuestra redención. Isaías, cientos de años antes de este acontecimiento, es decir, el nacimiento de Jesús,
escribió algo maravilloso acerca de la Navidad, de lo que vamos a recordar en 19 días, y nos muestra de forma clara cuál era el plan de salvación y para qué iba a enviar el Señor a su Hijo a vivir entre nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 9, los versículos del 1 al 7. Y la palabra del Señor dice así, Isaías 9, del 1 al 7. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en los tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y del otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime. Todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto para el fuego. Porque un niño os es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El capítulo 9 del libro de Isaías comienza diciendo sin embargo. Y es necesario aclarar por qué de este sin embargo. En el capítulo 8 de Isaías habla de la destrucción del reino de Israel, que se había unido a Siria. Esta destrucción iba a ser a través de Asiria, con lo cual el reino de Israel desaparecería y quedaría solo el reino de Judá. Por eso el versículo 1 dice, sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia en tiempos anteriores. Él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en los tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. Las ciudades de las tribus de Zabulón y Neftalí fueron las primeras afectadas con la invasión de Asiria. Fueron las primeras en caer. Ahora, en la profecía de Isaías, esas ciudades, las ciudades de Galilea de los gentiles, iban a ser el lugar donde se iba a ver la gloria de Dios, refiriéndose al ministerio público de Jesús. Mateo, al escribir su evangelio dirigido principalmente a los judíos, en el capítulo 4, los versículos del 12 al 16, hace referencia a esta profecía porque quería presentar a Jesús ante sus paisanos, ante los judíos, como el Mesías. De las palabras que Dios dio a Isaías, podemos entender para qué vino Jesús y así poder entender cuál es el verdadero significado de la celebración de la Navidad. Y lo primero que tenemos que entender es que Jesús vino a sacarnos de las tinieblas a la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Esa era la condición de las personas en la época de Isaías, en la época de Jesús y también en nuestros días. La palabra de Dios muestra a la humanidad en tinieblas. Nos muestra como ciegos, personas que no tenemos por nuestra propia cuenta la capacidad para poder mirar al Señor. Esa es nuestra condición. Estamos muertos espiritualmente, es decir, no tenemos capacidad espiritual en lo absoluto para poder ver nuestra situación. Si estamos en un lugar sin luz, no vemos cómo estamos nosotros, y menos podemos ver un poco más allá.
estamos en una oscuridad absoluta. Como dice el pasaje, estamos en tierra de sombra de muerte. Isaías dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Ahora, ¿qué diferencia hace la luz? Con una pequeña vela en la oscuridad absoluta, tenemos una idea de lo que nos rodea. Podemos ver la silueta de las cosas. Pero el versículo dice que la cosa es diferente. No dice que ese pueblo vio una pequeña luz, que vio la luz de una pequeña vela, sino que vio una gran luz. Que los que habitaban en ese lugar absolutamente oscuro, la luz les resplandeció. Y se refiere definitivamente a Jesús. Jesús dijo, yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso está en Juan 12:46. Y saben, podríamos citar muchísimos versículos acerca de Jesús como la luz. En Jesús, esta profecía se cumplió. Las ciudades en Galilea vieron la luz del mundo, vieron a Cristo. Esa gente que andaba en tinieblas, en ese valle de sombras de la muerte, vieron el amanecer. Ahora, ¿cuán diferente es andar en la luz? Porque mientras estamos a oscuras, andamos a tientas. O por desconfianza, tal vez no nos movemos, o nos movemos lo necesario. Cuando la luz nos ilumina, las cosas son diferentes. Podemos ver las cosas exactamente como son, y no solo las cosas como nosotros pensamos que son. Por eso es que podemos ver que el Padre envió a Jesucristo a la tierra para hacer la luz. Ahora, tengamos en claro que Jesús no vino a ser simplemente un ejemplo para nosotros, a traernos un estilo de vida moral que vaya de acuerdo con la sociedad o con la Biblia. Sí, Jesús es nuestro ejemplo en cuanto a vida, en cuanto a una vida perfecta, de acuerdo a la norma de Dios. Pero no vino simplemente a ser un ejemplo o el líder de una religión o de un grupo exclusivo. La luz no se refiere a que vino a decirnos que no se debe mentir, o que no se debe hablar palabras soeces, o que no se debe robar o matar. Eso nos lo dice la ley de Dios. Pero que tengamos la ley no nos lleva a tener una relación con el Señor. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. La ley no nos hace hijos de Dios. Por ejemplo, si yo mato a alguien y luego me arrepiento, porque aprendo que no debo matar, eso no hace que la ley me exonere. Puedo decir, nunca más voy a matar. He aprendido que no hay que matar. Pero igual, si es que he matado, debo recibir el castigo por mis acciones. Lo único que hace la ley en mi favor es mostrarme lo que he hecho mal, que lo que he hecho está mal. Y Pablo aclara el papel de la ley en cuanto a la segunda, en la segunda parte, de Romanos 3:20, porque dice, pues por medio de la ley viene el reconocimiento de pecado. Entonces, el Señor Jesús no vino simplemente a mostrarnos cómo mantener una moral perfecta. Él vino a darnos luz. Él vino a que los ciegos podamos ver. Él vino a hacer que nosotros que estábamos muertos podamos volver a la vida. Entonces tenemos que entender que Jesús nos está sacando de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque es el Dios hecho carne. Ahora, de eso estaremos hablando el viernes
para seguir respondiendo a la pregunta ¿por qué vino Jesús? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos leer y podemos aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has enviado a Jesús, que es la luz del mundo. Gracias porque tú has permitido que en las tinieblas en las que vivimos, Jesús resplandezca. Y te pedimos que tú nos ayudes a entender esto y que podamos celebrar que un día Jesús nació y vino a dar esa luz al mundo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana.